Bienvenidos a nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas de esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, los días lunes y viernes a las 7:30 de la noche. Buenas noches a todos para el programa de Biblia hoy en casa. Me alegro que tenemos esta oportunidad de aprender juntos y espero que todos disfruten y aprenden algo sobre el Señor y sobre la vida. Voy a comenzar con una oración. Señor, le damos gracias por este día, gracias que nos permites la vida de hoy, gracias que sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios que nos ama y un Dios que tiene un gran interés en nuestra vida y que por este medio quiere acompañarnos, quiere edificarnos, quiere guiar nuestra vida. Gracias por tu palabra que está a nuestra disposición. Gracias que lo podemos leer, que lo podemos estudiar, pero te necesitamos que tú nos enseñas y que tú abres nuestro corazón para que esta palabra pueda crecer en nuestra vida y que podamos ser más y más como tú. Gracias que estás con nosotros. Amén. Amén. La lectura de hoy se encuentra en Lucas 20 del 27 al 40. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Lucas 20 del 27 al 40. El título se llama La resurrección y el matrimonio. Luego, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, le contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán, ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron: bien dicho, maestro. Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Antes que entramos en responder algunas preguntas, les doy un minutico de tiempo para que lean más una vez el texto.
Como siempre, ahora entramos en el tiempo de responder algunas preguntas que se encuentran en este guía para leer la Biblia con las preguntas de textos narrativos en la segunda página. Este se puede bajar en el canal de YouTube de la iglesia del Redil de Itagüí. La primera pregunta, vamos a entrar en observar el texto primero, y la primera, Johannes, ¿dónde y en qué tiempo sucede la historia y cuál conocimientos tiene sobre el lugar? Bueno, en el primer versículo de este capítulo leemos que Jesús ya llegó a Jerusalén y estaba enseñando en el templo a la gente. Entonces, parece que esta parte de la historia que estamos leyendo hoy es parte de esta enseñanza que él da en el templo en Jerusalén a diferentes gente, al pueblo. Y el tiempo, como ya escuchamos en los últimos días, en las últimas semanas, el tiempo es ya los últimos días antes que Jesús fue crucificado. Bueno, la segunda pregunta, ¿quiénes son las personas principales en esta historia? ¿Quién dice qué y a quién lo dice? Bueno, sabemos que Jesús estaba en el templo con mucha gente alrededor. En ese texto aquí se mencionan dos grupos y Jesús. Se mencionan especialmente los saduceos, que eran un grupo de los judíos que no creían en la resurrección. Se menciona a Jesús, claro, y se menciona otro grupo que son los maestros de la ley, otro grupo religioso que sí creía en la resurrección y tenía un poco una diferencia en las doctrinas. ¿Quién dice qué y a quién lo dice? Los saduceos vienen hacia Jesús y le plantan un problema y lo hacen en una historia muy exagerada. Dicen que la teoría de Jesús con la resurrección no funciona porque cuando una persona en el mundo había casado primero con un varón que no tenía hijo y después por la ley tenía que casarse con el hermano y tampoco tenía hijos y así sucedió 7 veces, ¿de quién será la esposa? Y Jesús le responde, le contesta que después de la resurrección ya no hay matrimonios. Viene alguna cosa completamente nueva, no se casa en esa eternidad. Y también menciona a Moisés y confirma que hay la resurrección. Y eso Moisés ya sabía. Y luego los maestros de la ley al final dicen una frase que están muy felices con que Jesús dice y dicen, bien dicho, maestro. Entonces, Johannes, ¿cómo actúan o reaccionan las personas y qué características tienen estas personas? Bueno, comenzamos de nuevo con los saduceos. Ellos quieren cuestionar a Jesús y mostrar que la resurrección no puede existir, porque está en conflicto con la ley de Moisés, y la ley de Moisés era lo más sagrado para ellos, ¿verdad? Y ellos lo pensaban de esta manera. Y la característica de ellos, están convencidos, seguros que tienen razón, y están convencidos que no puede tener resurrección porque no le cuadra en su mente, ¿verdad? Y como Angélica ya lo dijo, lo mostraron y lo confirmaron con un ejemplo muy exagerado, ¿verdad? Jesús, ¿cómo actúa Jesús en este ejemplo? Él responde con una sabiduría excelente, ¿verdad? Y muy tranquilo. Él mismo usa palabras de Moisés, el gran ejemplo y líder de ellos, y muestra que ya Moisés menciona que hay resurrección y explica a ellos que ellos están equivocados en su manera de pensar. Ya en la ley de Moisés se descubre que hay resurrección. Correcto. Y la característica de Jesús, muy sabio y seguro, y creo está actuando de una manera de explicar la realidad, la verdad, de manera que la gente pueda entender y confiar en él. Y los maestros de la ley
Bueno, solo sabemos en el final de la historia que dicen, bien hecho Jesús, ¿verdad? No porque siguen en todo lo que están pensando a la idea de Jesús, sino eran como enemigos o competencia religiosa de los saduceos, y por eso salió a su favor que Jesús envergonzó a los saduceos. Entonces para ellos era como un gol, ¿verdad? Positivo. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando si asumimos este texto? Entonces, que vemos que estamos en el templo, Jesús está en el medio de un grupo grande de diferentes grupos, y en ese acontece que los saduceos vienen a cuestionar a Jesús y quieren mostrarle que la idea de la resurrección no tiene lógica, ni a base de la ley. Jesús les responde tranquilamente que la base de la resurrección sí se encuentra ya en la ley de Moisés. Y al final los maestros de la ley están muy de acuerdo con lo que Jesús dice. Por lo menos en este punto de la resurrección, ¿verdad? Sí, por lo menos en ese punto de la resurrección. Bueno, ¿y cuál es la relación entre esta historia y los textos que están antes de esta historia y los que siguen después? ¿Qué piensas, Angélica? Ese texto está como en el medio de un tiempo en que cuestionan a Jesús. Antes encontramos una vez, en ese caso, los maestros de la ley juntos con los saduceos, que pregunten a Jesús y le preguntan de dónde viene tu autoridad. Y Jesús también le responde con mucha sabiduría. Luego ellos mandan 2 espías y les dejan preguntar, ¿qué hace a los impuestos? ¿Tenemos que pagar impuestos o no? Y Jesús otra vez responde muy sabio. Al final de nuestro texto leemos la frase, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces parece que Jesús, todos esos grupos, cayó. Ya no hacen preguntas. Pero ahora, en el siguiente párrafo, si es Jesús que le hace una pregunta a la gente que están escuchando, que le pregunta cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David, y lo explica en 2 citas bíblicas que parecen de contradecirse, y nadie sabe responderlo. En total, entonces, tiempo de preguntas en cual Jesús muestra que él sí es sabio. ¿Cuáles son las palabras claves de la historia? ¿O querías adicionar algo de antes? No, está bien. Bueno, creo una palabra clave es la palabra resurrección. Se trata alrededor de este tema resurrección en vista de los saduceos que piensan que no puede existir, y en vista de Jesús que entiende este tema muy diferente y nos da una gran esperanza que hay resurrección. La otra palabra clave es el tema de casarse, casamiento. Bueno, pero es más en el ejemplo que ellos usan, ¿verdad? Y yo creo como una frase central para mí es en cuando Jesús dice, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Creo eso tiene mucha significación en este texto. Bueno, llegamos al segundo punto, entender el mensaje. Describe tus preguntas sobre los detalles del texto, por qué las personas actúan de esta forma. Entonces, ¿qué preguntas nos deja el texto? Nos dejó varias preguntas, los voy a leer ahora porque sí los escribimos. ¿Por qué es que los saduceos confrontan a Jesús con esta pregunta? ¿Por qué es que los saduceos no creían en la resurrección? ¿Por qué los maestros de la ley dicen a Jesús, bien hecho, maestro? Y después, comparando la resurrección o la vida de los resucitados con la vida en el mundo, ¿qué características tiene la vida futura? Y la última pregunta, ¿por qué Jesús y los saduceos mencionan a Moisés? ¿Por qué es que Moisés es tan importante en ese párrafo? Antes de que vamos a responder todas las preguntas, vamos al segundo punto, en ese tiempo. Trata de ponerte ahora en el lugar de esas personas.
¿Por qué dicen lo que dicen y hacen lo que hacen? Y con esa pregunta ya vamos a responder algunas de estas preguntas. Bueno, entonces, pensando en los saduceos, vamos a responder la pregunta ¿por qué los saduceos confrontan a Jesús con esta pregunta, con este ejemplo de la resurrección y con el ejemplo del matrimonio? Y creo que ellos se burlaron de Jesús y querían avergonzarlo, confirmar que su teología, su idea está equivocado, porque está contra la ley de Moisés. Y ellos justifican con este ejemplo su teología, su idea, su pensar, y lo justifican con el respaldo de la ley de Moisés. Creo que eran muy religioso, serio en querer hacerlo bien, pero a su manera. Y Jesús quiere convencer a la gente que están alrededor que Él sí tiene razón. No lo olvidamos, estamos en los últimos días de Jesús. Y Él está en el templo y ahora tiene la oportunidad de hablar con la gente y contarles de qué vino y qué está haciendo y mostrarles que todo que Él dice es verdad. Entonces, por eso Él pone también las cosas que Él está enseñando en la palabra de Moisés y así mostrar también en ese parábola que sí, la vida eterna, la resurrección existe y que vivir con Dios es una cosa muy especial. Bueno, si nos ponemos en lugar de los maestros de la ley y reflexionamos por qué dicen lo que dicen, ¿verdad? Ellos, solo es una pequeña observación en el texto lo que ellos dicen, pero ellos están felices que Jesús respondió a los saduceos de esta manera, que ellos quedaron avergonzados. Ellos mismos, los maestros de la ley, creían en la resurrección, en este punto estuvieron con Jesús, ¿verdad? Pero no significa que estuvieron muy convencidos en la persona de Jesús. No es que estaban respaldándolo completo, pero les cayó bien que Jesús le dio, sí, una baja a la idea de los saduceos, ¿verdad? Seguramente ellos les gustó Sí. que los otros fueron avergonzados, Sí, como sí. eran un poco Sí. enemigos. Sí. Y por fin ellos se sintieron como respaldados por Jesús por pensar en este punto en la misma manera, ¿verdad? Y con esto ya respondemos también la segunda pregunta, una de las preguntas más, porque es que los maestros de la ley dicen a Jesús, bien hecho. Entonces, más para gloriar a ellos mismos que a pensar que Jesús tiene razón en todo, ¿verdad? Ahora sí, pensamos en las personas, nos pusimos en lugar de ellos, vamos a intentar responder las otras 3 preguntas que nos quedan, ¿verdad? Angélica. ¿Por qué es que no creían en la resurrección los saduceos? El texto no nos revela. Parece que ellos solamente creían en las cosas que se veían. Y como no han visto la resurrección, no la creían y no encontraron, en su manera de leer el Antiguo Testamento, no encontraron esta idea en las Escrituras. Entonces estuvieron como limitando la posibilidad de Dios Sí. a las limitaciones de ellos mismos. Ellos no creían que Dios tiene el poder de resucitar a la gente. La segunda pregunta, ¿qué características tienen los resultados de la resurrección en comparación con la vida en el mundo? Comparando la diferencia de la vida en el mundo y después de la resurrección. Después de la resurrección no nos vamos a casar. Eso es del mundo. Tampoco vamos a morir. Esto es del mundo. Vamos a vivir para siempre. Vamos a ser como ángeles en la característica que no vamos a morir. Y en total seremos hijos de Dios. Entonces la relación cercana es directo con Dios y no está más dentro del matrimonio. La última pregunta, ¿por qué Jesús y los saduceos mencionan a Moisés? Moisés fue aquel hombre que Jesús llamó para guiar su pueblo por el desierto y en cuanto vivía Moisés,
ellos recibieron las leyes. Fue Moisés quien los recibió de Dios y fue Moisés quien los transmitió al pueblo. Y por eso siempre se menciona a esa ley de Moisés, que fue la base, o hasta hoy es la base de los judíos, que les indica cómo vivir, cómo tener la vida religiosa, y son muchas reglas cotidianas. Entonces, si alguien habla contra la ley de Moisés, habla contra Dios. Entonces, hablamos mucho acerca del texto. ¿Tú nos puedes decir cuál es la idea principal de Lucas? ¿Por qué puso ese texto? Bueno, en una manera creo que él quiere mostrar que hay resurrección y que eso no es una idea nueva de Jesús, sino desde el comienzo del Antiguo Testamento, desde las Escrituras de Moisés, ya se puede explicar la resurrección. No es nada nuevo y es por fin nuestra esperanza que tenemos, ¿verdad? Y también creo que Lucas lo escribe para descubrir y eliminar enseñanzas falsas que ocurrieron en aquel tiempo y creo nos llama a ser responsable y atento qué estamos creyendo nosotros, qué estamos pensando y buscando nosotros, para que nosotros también no tengamos corregir en cuando estamos equivocados. Bueno, la tercera fase de nuestro proceso hoy en esta noche, ¿verdad? Poner en práctica lo que hemos entendido en el texto. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Bueno, el texto nos invita para que ponemos nuestra autoridad en la palabra de Dios y menos en lo que dicen otras personas. La pregunta siempre es qué dice realmente la palabra acerca de Dios y no es que otras personas dicen, ¿cierto? Entonces nuestra fe debería basear en lo que está escrito en la Biblia y no en que lo dice el pastor, en que dice aquella persona o los misioneros, sino hay que cuestionar, o con todas las preguntas deberíamos preguntar a Dios a través de la Biblia. Y no puede contradecir a la Biblia. Entonces, Johannes, lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? Bueno, creo que no debemos condenar a las personas que tienen otra doctrina y no hablar con ellos, sino dejar hablar la Biblia entre nosotros y que la Biblia nos guíe, nos corrige y buscar respuestas en la Biblia, no en los detalles secundarios, sino en el base central de la Biblia, que creo es bien entendible y bien claro, y que este base central nos guíe y que las cosas secundarias y las influencias alrededor no nos enredan en cosas que no son verdad. Entonces también cuando hay algunas discusiones con otras ideas, te juntas y decir, entonces déjanos leer juntos. Sí, correcto. Y como a veces nos cae más fácil condenar y decir, con esta gente no quiero relacionarme, buscar respuesta y dar respuestas de sabiduría como Jesús. Eso sería lo mejor, ¿verdad? ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en esta lectura? Me fascina la sabiduría como Jesús y la claridad en que Jesús responde a los saduceos. Esa vez él no tiene ninguna indirecta. Bueno, la indirecta podría ser de que los saduceos se sintieron avergonzados, pero en total la respuesta era bien clara para todos. Los saduceos hicieron la pregunta a base de Moisés y él responde otra vez a base de Moisés. Y me encanta en esos versículos la claridad. Otra verdad es que fácilmente nosotros justificamos nuestras acciones con citas bíblicas o con ideas bíblicas y no necesariamente es que Dios quiere. Podría ser que tomamos las citas bíblicas fuera del contexto, que lo entendamos mal y hay que cuidarse de eso. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica, Johannes? Bueno, como ya dijimos arriba en relación a nuestro prójimo, ¿verdad? Algo que quiero poner en práctica, no discutir sin límites o sin fin, sin propósito sobre doctrinas y creencias, sino relacionarme con la palabra de Dios,
poner mi pensamiento, mis ideas bajo la palabra y dejarme guiar por él, por la palabra, y que eso nos lleva a la verdad y tal vez también lleva a otros a la verdad. Ujú. ¿Y tú descubriste algo por lo que quisieras agradecer a Dios? Sí, bueno, ya dije un punto que me encanta y estoy agradecida, que la palabra de Dios es tan clara y entendible y importante. Claro, en lo más importante es muy, muy claro. Y también doy gracias que Jesús tiene sus maneras para corregirnos y que Él nos corrige donde estamos equivocados. Y también que el mensaje de Jesús no es un mensaje nuevo, sino está basado en el Antiguo Testamento. Sí, claro, tiene cosas nuevas, pero todo se puede explicar en el Antiguo Testamento. Nunca, jamás contradice el Antiguo Testamento. Y creo que podemos estar bien agradecidos que Dios puede corregirnos y guiarnos por su palabra, ¿verdad? Con toda su sabiduría, como lo hizo con los saduceos, como lo hizo en aquel tiempo, hoy lo hacen por medio de la lectura de la Biblia. Así es. Entonces entramos en el tiempo de oración siguiendo el acróstico casa, confesar, adorar, súplica y agradecer. Oremos. Oremos. Señor, te confieso que a veces nosotros nos metemos en discusiones tan irrelevantes en el lugar de buscar el mensaje más importante del texto, y te pido que tú nos guíes para que nosotros no nos dejamos desviar en esas discusiones. También te confesamos que de vez en cuando hacemos mal uso de tu palabra. Eso no es bueno y también desvía a la gente de tu camino. Y a veces nos llenamos de tanta información de fuera y olvidamos de estudiar tu palabra. Eso te confieso. Y Señor, te quiero adorar en ese momento también, porque tú continúas andando el camino con nosotros. Te quiero adorar por tu sabiduría de responder las preguntas. Te quiero adorar que tú hiciste en el Nuevo Testamento. No es nada nuevo, sino está baseado del Antiguo Testamento, que hay una línea desde la creación del mundo hasta hoy. Gracias, te adoro por esto, Señor. Y te quiero adorar por todo que tienes preparado para nosotros en la eternidad, que vamos a estar en comunión contigo, Dios, y todo ya está preparado. Gracias, Señor. Y gracias que tu palabra, que podemos leer todos los días, que tenemos a mano, nos puede corregir, nos puede enseñar y nos puede proteger. Gracias, Señor. Y Señor, yo te suplico que tu palabra sea la guía de nuestra vida, acompañado por tu Espíritu, que no buscamos y usamos tu palabra para justificar lo que estamos haciendo y para aprobar nuestras ideas equivocadas, sino yo te suplico que nos sometemos bajo ti, bajo tu palabra, y que en realidad lo hablemos todos los días para que estamos en relación contigo, que eso sea nuestro primer enfoque para la vida en este mundo. Dejarnos guiar por ti, dejarnos guiar por tu palabra, no mal usándolo, sino que tu palabra tenga libertad de transformarnos, de guiarnos, de corregirnos, y que de esta manera seamos edificados en ti, Señor. Son tantas influencias que tenemos, y sí, gracias que tenemos hermanos en Cristo en la iglesia, Señor, y para eso también te agradezco que en medio de la pandemia tenemos manera de tener comunión, tenemos posibilidad de aprender, de escuchar, de estar juntos por estos medios. Señor, gracias que tenemos una esperanza de más allá de esta vida, Señor. Tenemos esperanza en la resurrección y lo mejor está por venir en la parte después de la resurrección, Señor. Vamos a estar contigo para siempre. Amor y confianza y armonía sin límites, Señor.
Y por eso te agradezco que ya hoy podemos saber eso y que tú hiciste todo para que nosotros podamos ser parte tuyo y que podemos esperar y confiar en la resurrección que tú mencionas. Muchas gracias por esta noche, gracias por tu gran amor y gracias que estás con nosotros. Amén. Amén. Nos faltan los anuncios. Les quiero invitar que mañana continúen con la siguiente lectura bíblica y pasado mañana nos encontramos o vía Zoom o vía YouTube. Más una vez les quiero invitar a que participen en Zoom. Tiempos, para mí siempre es tan enriquecente que diferentes personas dicen algo y todos podemos observar, entender algo o encontrar para poner en prácticas. Con esto les deseo una buena noche y sean seguros que la resurrección existe. Amén. Chao. Buenas noches. Más tendré